El dolor es una experiencia universal. Todos, en algún momento, hemos sentido que el mundo se desmorona a nuestro alrededor. Quizás te encuentres preguntándote, ¿por qué yo, Señor? ¿Qué hice para merecer esto? Esas noches interminables, en las que la ansiedad no te deja respirar y el corazón parece que va a romperse, pueden hacerte pensar que estás solo. Pero quiero recordarte algo poderoso. Dios nunca te abandona. Incluso en los momentos más oscuros, Él está contigo, moldeando tu vida con propósito. El dolor es un proceso, no un castigo. Es fácil caer en la tentación de pensar que el dolor es un castigo de Dios, especialmente cuando estamos enfrentando pruebas que parecen demasiado grandes para soportar. Sin embargo, debemos recordar que Dios no es un juez cruel que busca castigarnos, sino un Padre amoroso que obra en nuestras vidas incluso a través del sufrimiento. La Biblia nos asegura en Romanos 8:28, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman. Esta promesa no significa que entenderemos de inmediato el propósito detrás de nuestras dificultades, pero nos garantiza que Dios está orquestando cada detalle para un bien mayor. El dolor, aunque difícil, es una herramienta poderosa en las manos de Dios. Como un escultor que cincela con cuidado una piedra para crear una obra maestra, Dios usa nuestras pruebas para moldear nuestro carácter, fortalecer nuestra fe y acercarnos más a Él. Cada lágrima derramada, cada momento de incertidumbre, está trabajando en nuestro interior, formando algo precioso y eterno. Tal vez no lo podamos ver ahora, pero en el tiempo perfecto de Dios, todas esas piezas rotas cobrarán sentido. Dios no desperdicia nada en tu vida. Él es el único capaz de tomar lo que parece ser una tragedia y transformarlo en victoria. Incluso cuando te sientes perdido, abatido y sin esperanza, Dios está trabajando detrás de escena. Su propósito no es destruirte, sino llevarte a un lugar de madurez espiritual y paz. En Isaías 61:3, Él promete convertir nuestras cenizas en belleza y nuestra tristeza en alegría. Esto significa que no importa cuán oscuro sea el camino, Dios siempre tiene un plan para redimir tu dolor. A través de cada prueba, Dios te está enseñando algo valioso. A menudo, en los momentos más oscuros, es cuando aprendemos las lecciones más profundas. Descubrimos fuerzas que no sabíamos que teníamos, aprendemos a depender completamente de Dios y reconocemos su fidelidad de maneras que no podríamos experimentar en tiempos de comodidad. Como dice el Salmo 126:5, los que siembran con lágrimas cosecharán con gritos de alegría. Este versículo nos recuerda que el dolor no es el final, es una semilla que en su debido tiempo producirá fruto. Así que cuando sientas que el dolor te aplasta, recuerda que no es un castigo, sino un proceso. Dios no te ha abandonado ni se ha olvidado de ti. Él está trabajando en algo hermoso en tu vida, incluso si ahora no puedes verlo. Confía en su plan y en su tiempo, porque Él siempre cumple su propósito. Las heridas que llevas hoy serán las marcas de victoria y redención que contarás mañana. Tu dolor, en manos de Dios, es una herramienta poderosa para transformar tu corazón y glorificar su nombre. La historia de Job, un ejemplo de fe. Pensemos en Job, un hombre que la Biblia describe como justo e intachable, alguien que vivía en temor de Dios y apartándose del mal. Sin embargo, su vida cambió de la noche a la mañana. Perdió a sus hijos, sus riquezas y, finalmente, su salud. Lo encontramos sentado en cenizas, rascándose las heridas con un trozo de cerámica, abandonado incluso por quienes lo rodeaban. Pero lo que más conmueve de su historia no es solo lo que perdió, sino cómo respondió. En medio de su dolor, Job levantó la mirada al cielo y declaró: «El Señor dio, y el Señor quitó. Bendito sea el nombre del Señor». Job 1:21. ¿Cómo es posible que alguien que ha perdido tanto aún pueda adorar a Dios? La respuesta está en su fe inquebrantable. Job entendió algo que muchos de nosotros olvidamos. El dolor no es el final de la historia, es un capítulo en el plan eterno de Dios.
Dios no permitió que Job sufriera porque lo había olvidado, ni porque lo había desechado. Al contrario, Él estaba trabajando de maneras que Job no podía comprender en ese momento. Las pruebas de Job no eran un castigo, sino una plataforma para revelar su fe y para moldear su carácter. Es difícil de aceptar, pero a veces Dios usa las temporadas de pérdida para mostrarnos que Él es suficiente, que su gracia es más grande que cualquier sufrimiento. La respuesta de Job no solo reflejaba su confianza en Dios, sino también su entendimiento de que las bendiciones terrenales son pasajeras, mientras que la relación con Dios es eterna. Así como Job no veía el cuadro completo, tampoco nosotros entendemos muchas veces lo que Dios está haciendo con nuestras vidas. Pero, como en la historia de Job, podemos confiar en que lo que ahora parece dolor será transformado en bendición. El final de la historia de Job es un testimonio del poder restaurador de Dios. Después de su sufrimiento, Job recibió el doble de lo que había perdido. Su riqueza fue restaurada, tuvo nuevos hijos y vivió una vida larga y plena. Sin embargo, lo más valioso que ganó no fueron las posesiones ni la restauración de su familia, sino una relación más profunda con Dios. Job dijo: «De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven». Job 42:5. El dolor lo llevó a una nueva revelación de quién es Dios. Y lo mismo puede suceder contigo. Tal vez ahora estás en el suelo, como Job, sintiendo que no queda esperanza, pero recuerda que Dios no ha terminado contigo. Tu dolor no es en vano. Al igual que en la vida de Job, Dios está trabajando en tu historia para transformarla en un testimonio que inspire a otros y glorifique su nombre. Confía, porque el Dios que restauró a Job también puede restaurarte a ti. El dolor como herramienta de transformación. El dolor es como el fuego que purifica el oro. Este proceso, aunque intenso y abrasador, no busca destruir el material, sino eliminar las impurezas que lo opacan. ¿Sabías que el oro necesita soportar temperaturas extremas para alcanzar su pureza más alta? Solo a través del calor más intenso, el oro puede convertirse en ese metal precioso que tanto valoramos. Así también funciona el dolor en nuestra vida. Cada momento difícil, cada prueba, es una oportunidad para que Dios refine lo que somos, despojándonos de lo que nos aleja de su propósito. En medio del sufrimiento, puede parecer que estás en un horno ardiente, sintiendo que el calor te consume. Tal vez te preguntas si hay salida, si este proceso tiene un fin. Pero el fuego no está ahí para destruirte, sino para moldearte. Dios no permite que pases por pruebas sin un propósito. En su infinita sabiduría, usa el dolor para transformar tus debilidades en fortalezas y tu fe en un cimiento inquebrantable. Lo que hoy parece insoportable, mañana será el testimonio de cómo su gracia actuó en ti. El oro refinado no solo es más puro, sino también más valioso. Lo mismo ocurre contigo cuando atraviesas las pruebas con fe. Tal vez ahora no lo entiendas, pero cada desafío es una oportunidad para acercarte más a Dios y reflejar su carácter. Como el orfebre que observa cuidadosamente el oro en el fuego, Dios está contigo en cada momento, asegurándose de que el calor no sea más del que puedas soportar. Él conoce tus límites, pero también ve tu potencial y sabe exactamente cuándo retirarte del horno para que brilles con toda tu fuerza. El proceso de refinamiento es un recordatorio de que las pruebas no son un castigo, sino un medio para un fin mayor. Cada impureza que el fuego elimina es algo que te apartaba de tu propósito divino. El orgullo, el temor, la duda, todo lo que no refleja el carácter de Dios, se quema en ese proceso. Lo que queda es una versión más pura de ti, alguien más fuerte, más sabio y más lleno de fe. Aunque ahora sientas que estás siendo consumido, Dios está preparando tu corazón para algo que trasciende lo que puedes imaginar. Cuando el fuego de las pruebas se apaga, el oro resplandece con una claridad y un valor renovado. Así serás tú cuando salgas del horno de las dificultades.
Las pruebas que hoy enfrentas no son el final de tu historia, sino el inicio de un capítulo lleno de propósito y gloria. Confía en el proceso, porque Dios nunca desperdicia el dolor. Él está trabajando en ti, sacando lo mejor de tu ser y asegurándose de que reflejes su luz al mundo. En sus manos, incluso el dolor tiene un propósito eterno. Jesús conoce tu sufrimiento. No estás solo en tu dolor. Jesús mismo experimentó el sufrimiento más profundo, un dolor que no solo afectó su cuerpo, sino también su alma. En el huerto de Getsemaní, una noche antes de enfrentar la cruz, Jesús clamó con angustia y lágrimas: «Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieras». Mateo 26:39. Estas palabras nos revelan su humanidad, su lucha interna al enfrentar el peso del sacrificio que iba a realizar. Él no solo sintió el temor ante el sufrimiento físico, sino también el peso de cargar con los pecados del mundo entero. Una carga tan inmensa que incluso sudó gotas de sangre. Este momento de vulnerabilidad nos muestra que Jesús entiende cada lágrima que derramamos, cada clamor que hacemos en medio de nuestra propia angustia. Jesús no solo conoció el dolor físico de la cruz, sino también la traición y el abandono de quienes más amaba. Fue negado por Pedro, uno de sus discípulos más cercanos, y traicionado por Judas con un simple beso. A pesar de esto, Jesús no dejó que la amargura tomara su corazón. Él enfrentó la cruz con amor, sabiendo que su sufrimiento no era en vano. Había un propósito eterno detrás de cada herida, cada azote, cada clavo. Él soportó la separación de su Padre Celestial en el momento más oscuro, cuando clamó: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Mateo 27:46. A través de todo esto, Jesús eligió el camino del sacrificio porque sabía que, a través de su dolor, traería redención y esperanza al mundo. Gracias al sacrificio de Jesús, hoy tenemos acceso a la vida eterna y la restauración de nuestra relación con Dios. Su sufrimiento no fue en vano, y tampoco lo es el tuyo. Él tomó nuestras heridas, nuestro pecado y nuestra muerte sobre sí mismo para darnos vida y propósito. Cada vez que te sientas solo en tu dolor, recuerda que Jesús estuvo allí primero y que te comprende perfectamente. No hay lágrima que derrames que Él no entienda, ni carga que lleves que Él no haya llevado antes. Su sacrificio nos asegura que, incluso en medio de nuestras pruebas más difíciles, hay esperanza, propósito y un amor que no tiene fin. Jesús no solo murió por ti, Él vive para consolarte y fortalecerte en cada paso del camino. ¿Qué está haciendo Dios con tu dolor? Quizás en este momento no puedas ver el propósito detrás de tu sufrimiento, pero déjame asegurarte que Dios está trabajando en algo maravilloso en tu vida. Su plan es mucho más grande y más perfecto de lo que podemos imaginar, y cada momento de dolor está cuidadosamente diseñado para cumplir un propósito eterno. A veces, ese dolor viene para quitar aquello que te está alejando de Él, limpiando tu vida de lo que no te permite avanzar en el camino que ha trazado para ti. Otras veces, el dolor es una preparación, un proceso que te fortalece y te moldea para algo mucho mayor que aún no puedes comprender. Como nos recuerda Proverbios 3:12, porque el Señor disciplina a los que ama. Él no permite sufrimiento en vano. Lo usa como una herramienta para acercarte a su corazón. Cada lágrima que derramas tiene un valor inmenso a los ojos de Dios. Él recoge cada una como si fueran perlas preciosas y las usa para regar las semillas de propósito que ha plantado en tu vida. Esas semillas, aunque ahora parezcan invisibles, están creciendo en el silencio, en lo profundo de tu alma. En el tiempo perfecto de Dios esas lágrimas darán fruto y florecerán en algo hermoso, algo que reflejará su gloria y sus planes para ti. Tal vez ahora sientas que el suelo está seco y que todo a tu alrededor está en ruinas. Pero recuerda, el sembrador nunca deja de cuidar lo que ha plantado, y Dios no dejará de cuidar de ti. A menudo,
El dolor también actúa como un espejo que nos muestra áreas de nuestra vida que necesitan ser transformadas. Es en medio de estas pruebas que descubrimos nuestras propias debilidades y aprendemos a depender más profundamente de su gracia. En lugar de alejarnos, el sufrimiento puede acercarnos a Dios, enseñándonos a confiar en su fidelidad incluso cuando no entendemos sus caminos. Lo que ahora parece un desierto, Él lo transformará en un jardín fértil lleno de vida. Cada paso que das, aunque sea en medio de lágrimas, está siendo usado por Dios para esculpirte, para formarte en la persona que Él diseñó para que seas. Confía en que, incluso en tu dolor, Él está trabajando con amor y propósito. Las metáforas del alma. El dolor, aunque difícil de aceptar, es como una semilla enterrada en la oscuridad. Cuando se planta, parece olvidada, inactiva, atrapada en un lugar donde no hay luz ni calor. Pero ese no es su destino final. Dentro de la tierra, ocurre un proceso invisible para los ojos, un proceso de transformación. La semilla debe romperse para que la vida pueda brotar. Lo mismo ocurre con nuestras almas. El sufrimiento que enfrentamos no es el fin, sino el comienzo de algo nuevo. Dios utiliza esos momentos oscuros para trabajar en lo profundo de nuestro ser, rompiendo aquello que ya no sirve, para dar paso a algo mucho más fuerte y lleno de propósito. El diamante, una de las piedras más valiosas y hermosas, comienza siendo un simple pedazo de carbón. No tiene brillo ni valor, pero es sometido a una presión extrema y temperaturas altísimas que lo transforman en algo que refleja la luz de manera única. Así somos nosotros en manos de Dios. Las pruebas y el sufrimiento que enfrentamos no son más que esa presión y ese calor que moldean nuestro carácter y fortalecen nuestra fe. Aunque en el momento parezca insoportable, es en medio de esas dificultades que Dios está sacando lo mejor de ti, preparándote para brillar con su luz y propósito. Piensa también en el arte del alfarero. Para moldear el barro en una obra maestra, primero tiene que someterlo a sus manos, presionándolo, dándole forma, y luego lo coloca en el horno para que se fortalezca. El barro en sí mismo no entiende el proceso, pero confía en las manos de quien lo moldea. Así somos nosotros en las manos de Dios. El dolor puede parecer un castigo, pero en realidad es el método que Dios usa para formar nuestra alma en algo hermoso y eterno. En cada lágrima, en cada prueba, Él está construyendo un propósito mayor. Confía en que este proceso te está preparando para algo que ahora no puedes imaginar, pero que en su tiempo será glorioso. Tu historia será un testimonio. En 2 Corintios 1:4 la Biblia nos recuerda: Él nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que nosotros podamos consolar a otros. Esta promesa revela un propósito más profundo detrás de nuestro dolor. No solo es para que encontremos consuelo, sino para que ese consuelo se convierta en un regalo para los demás. Cada lágrima que has derramado y cada prueba que has superado están destinadas a convertirse en herramientas que Dios usará para ayudar a otros en su camino. Tu historia, llena de altibajos, no es un accidente. Es un testimonio que tiene el poder de inspirar y sanar, un recordatorio vivo de que incluso en los momentos más oscuros, Dios sigue obrando. Imagina por un momento que tu sufrimiento es como una lámpara apagada en un cuarto oscuro. Aunque el dolor puede parecer como una sombra que lo cubre todo, cuando decides compartir tu experiencia, permites que la luz de Dios brille a través de ti. Esa luz no solo ilumina tu propio camino, sino también el de aquellos que luchan en la misma oscuridad que una vez enfrentaste. Quizás alguien necesite escuchar cómo superaste un duelo, cómo recuperaste la fe después de una pérdida, o cómo Dios transformó tu debilidad en fortaleza. Tu testimonio puede ser el faro que los guíe de regreso a la esperanza. Dios no solo quiere que sobrevivas a tus pruebas, quiere que prosperes y uses tu experiencia para construir puentes hacia los demás. Cada batalla ganada, cada herida sanada, tiene el poder de tocar vidas que ni siquiera imaginas. Es en tus cicatrices donde otros verán la evidencia del amor y la fidelidad de Dios. Así como Jesús mostró sus heridas a Tomás para fortalecer su fe,
Dios puede usar tus cicatrices como una prueba viviente de su gracia y restauración. Recuerda que el consuelo que recibiste no termina contigo, sino que se multiplica cuando lo compartes con otros, transformando tu dolor en un propósito eterno. No te rindas en el valle del dolor. El Salmo 23:4 nos recuerda con una poderosa verdad: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Este versículo no promete que no habrá valles en nuestra vida, sino que asegura que Dios camina a nuestro lado en medio de ellos. El valle puede ser oscuro y solitario, un lugar donde parece que las fuerzas te abandonan y la esperanza se debilita, pero no es un lugar para quedarte. Es solo una parte del camino que Dios está usando para llevarte a algo mucho más grande y lleno de propósito. Piensa en el valle no como un lugar de derrota, sino como un terreno de aprendizaje y crecimiento. En el valle es donde realmente se fortalece tu fe, porque es ahí donde dependes completamente de Dios. Cada paso que das, aunque pequeño y tambaleante, es una victoria. Cada oración que haces en medio de tu sufrimiento es un testimonio de que tu confianza en Dios sigue firme. Él no te deja ni te abandona, y aunque ahora no lo sientas, está guiándote hacia un lugar de paz y plenitud. Como un pastor que cuida de sus ovejas, Dios te está llevando con amor a pastos verdes, aunque el camino pase primero por sombras y dificultades. Recuerda que el valle no es tu destino final, es solo una transición hacia las promesas de Dios. Él tiene preparado un lugar de descanso para ti, un lugar donde tus lágrimas serán consoladas y tus heridas sanadas. Pero para llegar allí, necesitas seguir caminando, confiando en que Dios conoce el camino, incluso cuando tú no lo entiendes. Él es el faro que ilumina en medio de la oscuridad y el refugio donde encontrarás fuerzas para continuar. Así que, no te detengas en el valle. Cada paso te acerca más al propósito eterno que Dios tiene para ti. Tus cicatrices son un trofeo. ¿Has pensado en las cicatrices de Jesús? Después de su resurrección, cuando Tomás dudó de que realmente había vencido a la muerte, Jesús le mostró sus manos perforadas y su costado herido. Esas cicatrices no eran señales de debilidad ni de derrota. Al contrario, eran la prueba viva de su amor infinito y de la victoria que había alcanzado sobre el pecado y la muerte. Así también, cada cicatriz que llevas en tu corazón, aunque no sea visible, cuenta una historia poderosa. Habla de tus batallas, de las tormentas que atravesaste y de cómo, a pesar de todo, Dios nunca dejó de sostenerte. Tus cicatrices no son marcas de fracaso, son trofeos de victoria. Cada una de ellas representa un momento en el que pensaste que no podrías más, pero Dios intervino, te levantó y te dio la fuerza para seguir adelante. Son la evidencia de que lo que una vez intentó destruirte no tuvo éxito, porque el poder de Dios en tu vida es mayor que cualquier prueba. Las cicatrices cuentan que sobreviviste, que creciste y que hoy estás más fuerte. Incluso si el mundo ve tus heridas como imperfecciones, en las manos de Dios son una obra maestra, un testimonio viviente de su gracia y fidelidad. Cuando mires tus cicatrices, no las veas como recordatorios de dolor, sino como símbolos de transformación. Cada herida ha sido parte del proceso por el cual Dios está moldeando tu vida, sacando lo mejor de ti. Jesús no escondió sus cicatrices, porque a través de ellas mostró su gloria y su amor. Tú también puedes usar las tuyas para iluminar el camino de otros, para recordarles que el sufrimiento no es el final de la historia. Cada marca en tu alma tiene un propósito: revelar al mundo que Dios estuvo contigo en los momentos más oscuros y que gracias a Él, hoy eres más fuerte y estás lleno de propósito. El arte de ser redimido. Dios nunca desperdicia una herida, y mucho menos las que parecen más profundas e irreparables. Él es como un alfarero, paciente y amoroso, que toma cada pedazo roto de tu vida y lo utiliza para formar algo más hermoso de lo que puedas imaginar. En sus manos el desastre que sientes ahora no es un final, sino el inicio de una obra maestra. A veces, el proceso de ser moldeado puede parecer doloroso,
porque requiere que dejes atrás partes de ti que ya no sirven o que están llenas de impurezas. Pero, así como el barro no puede resistirse al alfarero, nosotros también debemos confiar en que Dios sabe exactamente lo que está haciendo con nuestras vidas, incluso cuando no entendemos el camino. El barro, cuando está en las manos del alfarero, pasa por muchas etapas. Es amasado, golpeado, moldeado y finalmente puesto en el fuego para ser perfeccionado. Cada etapa puede sentirse como una prueba, pero cada una tiene un propósito. ¿Has sentido que la vida te está golpeando una y otra vez? ¿O que el calor de las pruebas es demasiado para soportarlo? Recuerda que el alfarero nunca aparta su mirada del horno mientras la vasija está siendo refinada. Él sabe exactamente cuánto tiempo necesitas en el fuego para que te conviertas en algo firme y precioso. Lo que parece un dolor innecesario, en realidad es parte del plan divino para fortalecerte, darte propósito y hacerte reflejar su gloria. Tal vez ahora te sientas como un montón de fragmentos sin sentido, como si todo lo que creías estable en tu vida se hubiese desmoronado. Pero no olvides que en las manos de Dios nada se desperdicia. Cada lágrima, cada error, cada herida, son piezas esenciales del cuadro completo que Él está pintando con tu vida. Lo que el mundo podría descartar como inutilizable, Dios lo toma y lo transforma en algo lleno de propósito y belleza. No necesitas entender el proceso, solo necesitas confiar en el alfarero que te está moldeando. Porque, aunque ahora veas solo fragmentos, Él está formando una obra maestra que un día reflejará su amor, su gracia y su propósito perfecto en tu vida. Dios está contigo, incluso en el silencio. A veces, en los momentos de mayor dolor y desesperación, sentimos que el cielo está cerrado, que nuestras oraciones rebotan contra un muro invisible y que Dios ha guardado silencio. Esa sensación de soledad puede ser abrumadora, pero quiero recordarte algo poderoso. El maestro siempre está en silencio durante el examen. Es en esos momentos de prueba cuando nuestra fe se fortalece, cuando aprendemos a confiar más allá de lo que vemos o sentimos. Dios no se ha ido. Él está más cerca de lo que imaginas, observando cada paso que das, cada lágrima que derramas y sosteniéndote, incluso si no lo sientes. El silencio de Dios no es una ausencia, es un espacio donde se cultiva tu fe. Imagina a un agricultor que siembra una semilla. Después de enterrarla en la tierra, no está continuamente revisándola, pero sabe que, en su tiempo, esa semilla crecerá. Así es tu fe. Mientras pasas por el dolor, Dios está trabajando en silencio, permitiendo que crezcas y te fortalezcas. En Isaías 41:10, Dios nos dice: no temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios. Aunque no escuches su voz, su promesa sigue siendo fiel. Él está contigo en medio de la tormenta, guiándote hacia un propósito que ahora no puedes comprender. Cuando sientas que Dios está en silencio, recuerda que la fe verdadera no depende de respuestas inmediatas, sino de confiar en su carácter y sus promesas. Cada momento de silencio es una oportunidad para demostrarle a Dios que crees en su plan, aunque no lo entiendas. Y esa fe que mantienes en los momentos más oscuros es la que te llevará a la victoria. Porque Dios no solo está contigo en las bendiciones, sino también en los desiertos. Y cuando salgas de esta prueba, no solo serás más fuerte, sino también un testimonio vivo de cómo Dios nunca abandona a los suyos, incluso en el silencio, un propósito eterno. Un día todo este sufrimiento será solo una sombra en el horizonte de tu vida, un recuerdo transformado por la gloria eterna de Dios. La Biblia nos da esta promesa en Apocalipsis 21:4. Dios secará toda lágrima de sus ojos, y no habrá más muerte, ni llanto, ni dolor. Esto nos asegura que el sufrimiento que enfrentamos aquí en la tierra no es permanente, sino temporal, y será completamente redimido en la eternidad. Cada lágrima que has derramado será recogida por las manos amorosas de Dios, quien las convertirá en un testimonio de su fidelidad.
Lo que ahora parece insuperable será un día parte de una obra maestra divina que solo Él puede crear. Dios no solo promete poner fin a tu dolor, sino también darle un propósito eterno. Cada prueba, cada pérdida, cada oración hecha en medio de la desesperación está siendo tejida en el tapiz de tu vida, aunque desde tu perspectiva ahora solo veas nudos y enredos. Desde la perspectiva de Dios se está formando una obra de arte perfecta. Lo que parece un caos es, en realidad, la preparación para algo glorioso. En el reino de Dios, nada se desperdicia. Tu sufrimiento de hoy será la base de tu testimonio mañana, una herramienta para fortalecer la fe de otros y glorificar el nombre de Dios. Imagina un día en el que estés frente a Dios y Él mismo se acerque a ti para secar tus lágrimas. En ese momento, todo lo que viviste aquí tendrá sentido. Verás cómo las noches de angustia y las temporadas de desierto fueron necesarias para formar en ti un carácter eterno y una fe inquebrantable. Como un escultor que cincela con precisión cada detalle, Dios está usando tu dolor para prepararte para un propósito que va más allá de esta vida. Aunque ahora el camino sea difícil, recuerda que estás siendo moldeado para algo mucho más grande, la eternidad con Él, donde la plenitud y el gozo nunca tendrán fin. El dolor no es tu enemigo. Es la herramienta que Dios está usando para transformarte. Entrégale tus lágrimas, tus heridas, tus miedos, y confía en que Él está trabajando en algo hermoso para tu vida. Porque al final, tu dolor no será en vano. Dios está escribiendo una historia con tu vida, y cada capítulo tiene un propósito eterno. Si este mensaje tocó tu corazón, no olvides compartirlo, darle me gusta y suscribirte para más palabras de fe y esperanza. Recuerda, Dios está contigo, y tu dolor tiene un propósito.